Amada Iglesia Cristiana Casa de Herea, el Señor les bendiga en esta noche. Como siempre venimos desde que inició este tiempo de cuarentena, de pandemia aquí en nuestro país Colombia y en nuestra ciudad Bogotá con esas transmisiones hoy desde el auditorio que se llama Templo y es iglesia cuando estamos todos congregados aquí en Bogotá en esta transmisión de esta noche. Oremos para iniciar. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, Rey, Creador y Padre eterno, Señor, y nos has llamado a tu admirable Dios de gloria. Nos has guardado en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de enfermedad, de incertidumbre, de miedo, Señor, aún de, en algunos casos, escasez financiera y diferentes circunstancias personales, estrés, depresión, iras, tristezas y amarguras por el estar continuamente inoperantes en la vida productiva, pero en este tiempo has permitido que muchos de nuestro país, nuestras ciudades y a lo largo y ancho del planeta puedan retornar a sus actividades cotidianas, Padre Celestial. Pero nosotros como hijos tuyos, Señor, llamados en Cristo Jesús a ser iglesia, seguimos adelante, Señor, predicando tu palabra y esforzarnos por vivirla, hacerla una realidad, quitándonos y despojándonos de toda religión y anhelando ser siervos tuyos para tu gloria, Señor. Te damos gracias en esta noche, te entregamos este servicio de la palabra a ti, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Cristo Jesús, amén y amén. Amada Iglesia, estamos hablando de ahora en pandemia, en pospandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar esta nueva normalidad, entre comillas? Y hemos venido trabajando en la Iglesia, en las enseñanzas del día domingo, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, y cómo ser moldeados por Dios y no permitir que el mundo vuelva a moldear nuestra vida y cómo hacer cambios efectivos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de encarar nuestra vida como cristianos. Y en ese mismo caminar, hoy tenemos una pequeña porción de la Escritura en este mismo tema, así que te invito por favor a que vayas al Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 para que iniciemos este servicio de la palabra. Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es muy interesante esta porción de la Escritura porque el Señor Jesucristo viene a hablarnos, viene tratando un tema importante en su ministerio, y es el juicio a aquellas personas, en este caso su pueblo, el juicio que iba a venir a su pueblo a causa de no escuchar el Evangelio, a causa de no recibir el Evangelio, a causa de no ver al Mesías esperado en Cristo Jesús. Es el tiempo en donde Juan el Bautista está preso, está encarcelado y va a ser decapitado por el rey Herodes. Y Jesucristo está hablando del juicio a Tiro y a Sidón y compara cómo las ciudades de Israel, de Judá, van a sufrir mayor juicio que las ciudades paganas, que los países paganos, que los pueblos paganos, a causa de ser el pueblo de Dios para aquella época y no haber escuchado, no haber reconocido y no haber honrado y humillado frente al Mesías, Cristo Jesús. Y con base en ello es que viene esta porción de la Escritura donde el Señor Jesucristo habla de la revelación que tiene el ser humano del Dios creador. ¿Qué tiene que ver eso con pospandemia? ¿Qué tiene que ver eso con moldeados por Dios y no moldeados por el mundo? Muchísimo y total, mi hermano. Porque aquí hay algo clave y importantísimo, y es que el Señor Jesucristo, en el inicio de este texto, honra al Padre, honra al Dios de los cielos, porque escondió la sabiduría de Dios al mundo pagano, al mundo que rechaza al Mesías, incluyendo a
aquel que era su pueblo escogido, a Israel. Entonces es interesante entender que el ser humano nace y se desarrolla moldeado por un sistema mundo, y única y exclusivamente hasta el día en que el Dios creador, el Dios de la creación, determina iluminarle el evangelio a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que ha venido siendo moldeado por el mundo en su crecimiento, en su desarrollo, en su personalidad, en sus inquietudes espirituales y físicas, hasta que el Dios de gloria no determina abrir su entendimiento, abrir su corazón a la verdad de Dios, no es revelado. Entonces aquí viene una circunstancia dificilísima de comprender para muchos de los cristianos, para muchos de los que predican y practican algún tipo de religión llamada cristiano, porque está Cristo como el Dios allí, el Dios creador, como el Hijo de Dios, y es donde inicia o se encuentra este conflicto en las personas, y es difícil de entender y aceptar que únicamente conocemos al Dios de gloria, no en una religión, no en una práctica religiosa, no en una ceremonia, no en un acto religioso, sino cuando Dios determina revelarlo al interior de nuestro ser, porque es Dios quien abona la tierra, es Dios que llama a salvación y es Dios quien revela a Cristo como el Señor. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en esta porción inicial. Vamos a retomarla en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. En aquel tiempo respondió Jesús y le dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí hay algo importantísimo, porque él viene a hablar de un juicio a Tiro, a Sidón, que el juicio a ellos sería menor que a Betsaida, porque recuerden que la palabra del Señor para la época en que camina Jesucristo en la tierra, solo y exclusivamente la tenían en control y la podían enseñar, y están en la responsabilidad y obligación de hacerlo, a los fariseos, a los religiosos de aquella época, a los que controlaban y conocían la religión hebrea. Pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron de manera correcta, lo hicieron como un negocio religioso, un negocio de lucro, un negocio de darse fama, una posición social, una posición religiosa. Y Jesucristo aquí les dice que da gracias al Padre, al Dios de los cielos, porque escondió la verdad del Mesías, la revelación de la sencillez de las Escrituras a estos sabios y entendidos. Es allí donde debemos entender que el juicio de Dios a quienes primeramente va a llegar es a aquellos que se llaman cristianos, pero lo único que tienen es una hermosa y linda religión. No han sido nacidos de nuevo, no han sido revelados por el Padre su práctica cristiana, por eso son religiosos. ¿Quiénes son aquellos? Las diferentes sectas, las diferentes congregaciones, las diferentes denominaciones que se llamen cristianas. Muchos de ellos, los que caminan en ese sentido, son simplemente religiosos. Conocen la verdad, pero no la viven, no la pueden vivir, porque el Dios de los cielos no les ha revelado la vida eterna en sus corazones, solo tienen una práctica religiosa. Y aquí no estoy hablando de solo los católicos romanos, no estoy hablando de todas las denominaciones que se llamen cristianas porque de una u otra manera adoran o reconocen a Cristo como el Señor, pero su práctica de vida no ha sido renovada en Él. Solo tienen una religión por X o Y motivos egoístas, y no por dar a conocer la verdad del Evangelio. Hablo de todos aquellos que se llamen sectas o que se llamen iglesias genuinas, de todas las denominaciones, bautistas, presbiterianas, católicas, pentecostales, carismáticas, cualquiera de ellas, en donde su práctica religiosa conlleva a una exaltación del hombre y no del Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque eso hacían los fariseos. Se exaltaban a sí mismos, se creían santos, exprimían al pueblo con ofrendas y diezmos, con cosas por encima de lo que la ley de Dios había sido dada en el monte Sinaí. Le habían acrecentado la carga, porque ellos lo único que buscaban era reconocimiento de ellos como líderes dentro de un concepto religioso. Y tal vez tú conozcas hoy a muchos predicadores que se denominan apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y lo que exaltan es su personalidad, su carisma o su ministerio, grande o chico, o su teología profunda. Pero se olvidan exaltar al Rey de Gloria y darle a conocer a su comunidad religiosa, a su feligresía, la palabra sencilla del Evangelio. Que Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló como hombre, nació de mujer,
creció como un hombre normal. Luego evidenció quién era, caminó, pagó el precio y fue muerto en una cruz para que tú y yo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, repitamos esa historia. No vivamos para nosotros, no vivamos para enriquecernos, no vivamos para liderar a un grupo de personas y exalten nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro carisma, nuestra religiosidad, lo lindo y pulcros que nos vemos por fuera con la camisa rosada y la chaqueta gris. Sino que hemos sido lavados por la sangre para hablar y proclamar de esa sangre que Él derramó en la cruz y por qué lo hizo. Dice el Señor Jesucristo a continuación en el verso: sí, Padre, te alabo, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Tú ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es por eso que cuando nosotros vemos a Cristo caminar allí por Galilea, Él llamó a sus discípulos: Mateo, sígueme; Pedro, sígueme. Él escogió un grupo de hombres y mujeres con nombre propio para levantarlos como los líderes de esa iglesia primitiva. Mucha gente los seguía, pero cuando Cristo les habla del costo del discipulado, del costo de ser cristianos, del costo a nuestra vida personal, familiar, financiera, a nuestro ego, el costo de ser llamado cristiano, muchos no lo seguían, lo dejaban atrás. Muchos lo seguían buscando el milagro, buscando el beneficio, buscando al benefactor por el beneficio y no al benefactor porque Él es digno de alabanza y adoración. Es por ello que el Señor Jesucristo dice que Él es el que revela al Padre. Esto choca con muchas denominaciones cristianas que hablan de que nosotros buscamos a Dios y cuando hacemos una oración de fe, Dios viene y en respuesta a esa oración como si fuera algo mágico y nos salva. Y Cristo entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas denominaciones que se catalogan como sana doctrinas practican este tipo de confesión de fe para traer salvación a sus vidas. Y este texto es clave porque dice: solo a quien el Hijo, solo a quien Jesús llama y escoge, le revela al Padre. Por eso, en este tiempo de pandemia, de pospandemia, cuando mucha gente aún está en terror a causa de que el coronavirus aún es un virus residente y va a quedarse allí, y cuando salga la vacuna, el temor de vacunarnos, no ahí sea el chip, la marca de la bestia y todas aquellas cosas que surgen en internet. A causa de ese temor, muchas personas van a ir a congregarse, van a buscar al Dios de la salvación, al Dios de la bendición, al Dios de la sanidad, y muchos de ellos van a caer en prácticas religiosas y van a creer que han sido llamados por Dios por una oración de fe que les van a dar a que repitan, por una imposición de manos que no va a ser permitida por esta ley de salubridad a lo largo y ancho de todo el mundo, y que reciban el don del Espíritu Santo por una imposición de manos. No es así. En ese texto Cristo nos ratifica: Él revela al Padre, da salvación a quien Él llama con nombre propio. Es por eso que Dios es el Dios de gloria, es el soberano, Él escoge, Él es el soberano que salva, Él es el que murió en la cruz, la única paga por el pecado de nosotros. Y esta nueva normalidad va a atraer a muchas personas a las iglesias y muchas de ellas van a caer en contextos religiosos y en prácticas religiosas y van a ser moralmente correctos y van a caminar en la moralidad de la vida y no van a practicar adulterio, fornicación, mentira, robo, se van a apartar de todo pecado de la carne, pero van a caminar en religión. Y la nueva normalidad, al pasar el tiempo, los va a absorber y se van a alejar de las iglesias o van a quedar en las iglesias para visitarlas de vez en cuando, pero no pagar el precio de un discipulado. Y es lo que viene a continuación en el texto. Dice el Señor Jesucristo en el verso 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un texto muy bonito. Todo el que va a Cristo, Él no lo echa fuera. Vamos a Cristo, vamos a la iglesia, busquemos al Señor, oremos, hagamos la oración de fe. Señor, sálvame, yo estoy aquí, yo creo en ti. Tú moriste en la cruz, derramaste la sangre por mí, por mi pecado, perdona mi pecado. Escribe en el libro de la vida mi nombre y dame salvación. Amén. Y ahora hay un nuevo salvo.
y aplauden los ángeles. Es lo que dicen muchas denominaciones. Pero aquí Cristo ratifica que Él es el que escoge y el que llama, y que hay un costo que hay que pagar, no para salvación, sino cuando realmente se es salvo, cuando realmente se encuentra con el Dios de gloria y cuando se está empezando a ser moldeado por Dios en su buena, agradable y perfecta voluntad. Mira lo que dice el texto más adelante, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí está perfecto. Todos nos cansamos de la cotidianidad, ya profundizamos de eso. Luego va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí es donde viene la realidad. Aquí es donde hay que pagar el precio de ese regalo inmerecido de la salvación. Aquí es donde viene la verdadera salvación. Aquí es donde viene el verdadero encuentro con Dios. Cuando se quebranta la religión que teníamos, la religiosidad en la que vivíamos, cuando se quebranta el conocimiento intelectual que creíamos tener del Dios de los cielos, la teología y la doctrina de cualquier denominación. El costo discipulado es el yugo que debemos coger, tomar, el yugo del Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta frase es hermosa, así, sencillo este solo texto. Ay, Señor, quítame este cansancio de mi trabajo, quítame los problemas de la rutina, quítame las dificultades financieras, quítame este dolor físico, esta enfermedad. Ay, Dios, quítame esas cargas, hazme descansar. Yo vengo a ti, porque tú tomas mis cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando el llamado es efectivo, cuando encontramos al Dios de gloria, porque Él es quien nos llama a salvación, todo lo demás queda atrás. Piensa en Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, rico, poderoso, rodeado de soldados romanos que lo protegían, lo guardaban, lo defendían. Y cuando Cristo Jesús lo llama con nombre propio, Mateo, sígueme, él fue librado de las cargas de este mundo. Se quitó el peso de las responsabilidades del mundo, de responderle a un César en un negocio que él había comprado, una franquicia, de cobrar impuestos y ganar una comisión y vivir de ese impuesto, odiado por los judíos, pero ganando fama y fortuna a Roma y guardado por Roma. Era una carga pesada que él en su vida espiritual estaba cargando, aún en su vida física, y no lo entendía hasta que el Dios de gloria, Cristo Jesús, lo llama con nombre propio y le dice, sígueme, llamado imposible de rechazar. Llamamiento eficaz. Es allí donde las cargas de nuestra vida son quitadas. Antes no. Antes íbamos en religión, íbamos a la iglesia y nos gozamos la hora del servicio, la alabanza, pero después de salir de allí, nuestra vida continúa en la rutina convencional, en la nueva normalidad, y volvemos a ser absorbidos por el mundo, por las preocupaciones del mundo, las deudas, el trabajo, el estudio, el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los enemigos, y siguen las cargas, y nos toca esperarnos hasta el próximo domingo y una hora de batería espiritual para otra vez volver a tomar el yugo del mundo, las cargas del mundo, y seguir trabajados y cansados. Esta nueva normalidad te puede absorber nuevamente, ahora post pandemia. Esta nueva normalidad puede traer a las iglesias muchas personas trabajadas y cansadas de la situación, de la cuarentena, del estrés, de tanto que vivieron la depresión, las angustias, los conflictos, la escasez económica, aún las enfermedades, y llenar las iglesias religiosamente. Y unos meses después vuelven a ser absorbidos por el mundo, porque llegan en un concepto religioso hasta que no sean llamados eficazmente por Cristo Jesús. No hay revelación del Padre y no hay vida genuina, eterna en ellos, o en ti, o en mí, si estamos caminando en un concepto religioso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamamiento eficaz, como el ejemplo del que hablamos con Mateo, es inmediato. Ahora, ojo, no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, que renuncies a tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa. No estoy diciendo que te quites las cargas y salgas corriendo a congregarte todos los días en una iglesia. No, lo que estoy diciendo es que tú tienes que sopesar y darte cuenta
Que si en 90 días de cuarentena, tal vez en tu nación, casi siento algo en la nuestra, en Colombia, más aquí en Bogotá, si tú en ese tiempo no pudiste descansar en Cristo Jesús, si no pudiste encontrar el llamamiento eficaz de Cristo para revelarte al Padre en tu vida, ¿qué garantiza, mi hermano? Que realmente en este tiempo las cargas sean quitadas por el Señor si tú vuelves a la normalidad y te olvidas de pasar el tiempo con Dios. Es fácil caer en la religiosidad, es fácil caer nuevamente y creer que se descansa porque cada 8 días o cada 3 días tomo una pildorita de cristomicina, el sermón del día, el sermón del miércoles, el sermón del domingo, el curso de teología, el discipulado. Pero vuelvo y me mezclo con el mundo y me sumerjo allí. Debemos estar en el mundo. Cristo nos dijo, somos la sal de la tierra. Trabaja, busca la tierra, multiplícate, ten familia, ten hijos. Pero guárdate siempre en el Señor para que Él te dé la sabiduría de cómo vivir en ese mundo. Cómo honrar a tu esposo, a tu esposa, a tu hogar. Cómo trabajar tal vez para una entidad pagana, como lo hizo Daniel y lo enseñamos en este tiempo de cuarentena. Honrando siempre al Dios de gloria y quitadas las cargas de este mundo, descansados en Cristo Jesús en su yugo. ¿Cuál es su yugo? Miremos más adelante lo que dice el texto. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay una condición para que verdaderamente las aflicciones del mundo que no serán quitadas, las aflicciones de tu carne que no serán quitadas, las aflicciones aún de tu espíritu que no serán quitadas, porque Dios no nos las quita, sino nos enseña a vivir nuestra vida cristiana aún con ellas. Aquí nos muestra cuál es el costo del verdadero discipulado con Cristo Jesús. Su yugo, ¿cuál es su yugo? Su palabra. El domingo tratamos una porción de ello. Su palabra, su ley, su moral, sus ordenanzas, la obediencia a ella, la honra al Padre a través de obedecer la palabra, el cumplir el llamamiento de evangelizar al mundo, de contar al mundo que Cristo Jesús es el Señor. No lo salvamos, informamos, somos mensajeros del mensaje y Dios a quien Él ha escogido, a quien Él escoja, a quien Él llama, recibe esa semilla, esa palabra y viene y reverdece porque Dios le revela al Padre. Y le es quitado la carga, el cansancio y descansa. ¿Cómo descansa? ¿Cómo descansas tú? ¿Cómo descanso yo? Cuando conoces la palabra, cuando aplicas la palabra, cuando vives la palabra, cuando sufres por la palabra, cuando te sacrificas y mueres a ti mismo por la palabra. Ese es el yugo del que habla Cristo Jesús. Este yugo no es los problemas matrimoniales, no son los problemas financieros, no son los problemas personales, no son las enfermedades. Este yugo es obedecer todo el consejo sabio de la palabra del Señor. ¡Wow! Allí es donde yo no quiero ser un yugo, dicen muchos cristianos. Tomo lo bueno y retengo lo bueno y desecho lo malo. Toman textos aquí, textos allá. No, eso era para el Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia. No hay ley, no hay ley. Hoy todo es por gracia y el Señor me perdona porque Él murió en la cruz por mí y ya lavó y salvo, salvo. Y conceptos religiosos en una teología y una doctrina genuina y real, pero en un concepto religioso porque mi vida exterior e interior no ha cambiado. Tomad mi yugo. Tomad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿A qué se refiere Cristo Jesús? El varón perfecto, obediente al Padre hasta la muerte. La muerte más detestable, la más odiosa y la más miserable de aquella época. Morir crucificado en una cruz, latigado, castigado, lacerado por Roma, por los paganos, por los gentiles, por el imperio anticristiano de la época. Pero hoy, ¿cuántos cristianos venden el yugo para poder subsistir en el planeta Tierra? Para poder pagar los impuestos y un impuestico de diezmo, ofrenda, como tú lo quieras llamar, a la iglesia donde mi religión es alimentada y yo religiosamente creo que soy salvo y que soy acepto por el Padre. Pero el yugo lo tomo solo el domingo, solo el miércoles, solo el jueves, el día de la reunión y no más. El yugo es la palabra vivenciada y sufrida y gozada cuando la entendemos todos los días, en cada segundo de nuestra vida.
Ay, ay, ay. Qué complejo, mis hermanos. Pastor, ¿es tan complicado? Sí, es muy complicado porque tú y yo tal vez no queremos morir a nosotros mismos, queremos seguir vivenciando nuestra hermosa carne, nuestros deseos, alimentar nuestras tentaciones y de vez en cuando darnos una pequeña escapadilla. Luego venir el domingo, la píldora del arrepentimiento, la píldora de la religiosidad y otra vez renové las fuerzas en el espíritu. Eso no es tomar el yugo del Señor. El yugo del Señor es el discipulado que cuesta todos los días. Por eso los grandes ejemplos nos da Cristo con sus discípulos. Todo lo dejaron atrás y siguieron al Maestro, pagaron el precio, dejaron los afectos, los amores, sus ansiedades del mundo hacia el mundo y por el mundo. Pero abrazaron la verdad al Mesías. Lo siguieron, le obedecieron, le honraron y murieron mártires, la gran mayoría a causa del nombre de Cristo Jesús. A causa de que tomaron el yugo y determinaron vivirlo y sufrirlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo no sé cuál sea tu vida hoy, los conflictos que tengas a nivel laboral, personal, familiar, financiero, de salud, pero ese cansancio tal vez sea quitado por el Señor. Pero si tú realmente te sumerges en el Espíritu de Dios, si realmente has sido llamado y tomas todo el consejo sabio de la palabra, todo ese yugo, lo cargas realmente y lo vives, ya no va a interesar si estás enfermo y si tienes problemas financieros. Vas a confiar a plenitud de que el Señor te guardará en el hueco de su mano en cualquier circunstancia porque tú has tomado el yugo, estás obedeciendo la palabra, estás aprendiendo a vivir como Cristo vivió y sus discípulos vivieron y todos los hombres a lo largo y ancho de la historia cristiana que han tenido un renombre, no por ser grandes líderes, sino porque han sido humildes y mansos de corazón. Y no se refiere a ser humilde solo con el hombre o con los demás, con el perdido y con los hermanos en la iglesia y con el pastor. No, humilde hacia la palabra. Si la palabra dice, no robarás, no mentirás, de eso obedecerla. Ay, es la ley del Antiguo Testamento. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La gracia salvífica es el regalo inmerecido, pero la ley moral de Dios hoy es vigente. Claro, tienes la oportunidad, mentiste, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, esfuérzate, toma el yugo. Tal vez tú tienes muchas dificultades y problemas hoy y tal vez Dios no te los quite nunca. Tal vez Dios nunca te sane de esa enfermedad y tal vez mueras por ella. Tal vez Dios nunca se lleve a tu esposo o a tu esposa al cielo antes que a ti y tengas que vivir con eso que tú dices que es carga, pero es la porción de Dios para tu vida y tú debes honrar a esposo, esposa, padre, madre, hijos, porque debes honrarlos como honras a Dios. Me hago entender porque muchas personas vienen a veces a la iglesia y dicen mi yugo es mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa. No, es tu porción, dada por el Señor debajo del sol. Y tú tienes que cargar el yugo del Señor, honrar a Dios y honrar tu entorno con base en la palabra. Llevad mi yugo sobre vuestros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta el día en que tú dejes de luchar contra la palabra, contra el mandamiento, contra la honra al Padre, contra la obediencia, contra aquello de amarás al Señor tu Dios por encima de todo, con tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, desconocido, como a ti mismo, hasta que no abraces ese mandamiento, te aferres a él y lo sufras hasta que te lo goces, no habrá descanso en tu alma. Seguirás luchando contra tus anhelos, tus deseos, tus egoísmos, tus idolatrías, tus afectos de la carne, porque no has muerto a ti mismo. No vas a descansar, puedes que vayas a la iglesia y puedes que hasta prediques el evangelio, pero vas a seguir en la misma amargura de corazón, de mente y de alma, porque estás trabajado y cansado y no quieres descansar, aunque Dios te esté llamando, aunque Dios te haya revelado, aunque tengas la luz del evangelio en tu vida, estás en una lucha donde tú pierdes. Es mejor que pierdas ya, muere a ti mismo y toma el yugo del Señor, la obediencia a la palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres más? Es sencillo, mi hermano, es muy sencillo. Tú ves a hombres de Dios en la Biblia que lucharon
profetas que huyeron de la voluntad de Dios, de la ordenanza de Dios, naufragaron, estoy hablando de Jonás. Y allí terminó cumpliendo la palabra del Señor, obedeciendo. Y se amargó porque él esperaba tener una expectativa de juicio sobre esa nación, Nínive, sin entender que Dios lo llamó a que predicara porque él quería salvar esa generación de ese pueblo. Para evidenciar que es Dios el que salva, Dios el que llama, Él escoge, Él hace todo. Tú solo recíbelo, tómalo, créelo, pero toma el yugo y deja de vivir para ti mismo. Ay, pastor, pues yo tengo muchos anhelos, muchas expectativas. Colócala a los pies de Cristo y pídele al Señor el aval. Tal vez esa sea parte de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y en ese proceso Dios te moldee más para Él, porque entraste en comunión con Él. Dios no quiere que todo el mundo sea predicador, que todo el mundo sea pastor, que todo el mundo sea evangelista. Él quiere que todos llevemos a cabo el ministerio de llevar la palabra. Pero muchos van a seguir trabajando en sus empresas, sus negocios como profesionales, van a desarrollar una vida que va a ser paralela a un cristianismo donde toda su vida, no existe vida secular en un cristiano, toda su vida gira en torno a darle gloria al Padre que fue revelado por Cristo Jesús en el llamamiento eficaz de salvación. El tiempo de pospandemia, mi hermano, no es para que vuelvas a sumergirte en el trabajo y la locura del ir, el hacer, del retener, aunque hay que hacerlo, sino es el tiempo para hacer todo lo que Dios nos dé en las manos, como para Dios, honrando a Dios de gloria. Y allí tendréis descanso para vuestras almas. No salió ese negocio, el Señor tiene cuidado de mí. No me dieron el empleo, el Señor tiene cuidado de mí. Estoy algo enfermo, el Señor tiene cuidado de mí. Tengo algunas dificultades familiares, el Señor tiene cuidado de mí. Sigo en pos del llamamiento eficaz, ser un discípulo y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todo el que el Señor me permita. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿En qué punto de este pospandemia estás? ¿Sumergido otra vez nuevamente en la locura del trabajo? Tal vez nunca saliste de ella. ¿Dónde estás? ¿Sumergido en la religiosidad? Señor, cómo me bendices poderosamente en mi negocio, no me faltó nada en este tiempo de cuarentena, y sigues con tu religiosidad, tu práctica escondida de pecado, tus pensamientos impuros y tu religiosidad, juzgando al vecino, juzgando al prójimo y no juzgándote a ti mismo. ¿No ves tu viga? ¿No has tomado el yugo? Humilde de corazón, aceptar la palabra, el juicio sobre mi vida, aceptar la salvación, es quitado mi juicio y yo sigo la palabra y lo que me cueste, me esfuerzo con cumplirla y entonces entro en el reposo del Señor desde ya. No es por hasta estar muerto y estar con Él en el cielo para entrar en el reposo, no, el reposo es ya, porque cuando tomo su yugo, la carga es ligera. Entiendo que este mundo perece, cuarentena, va a venir otra. Ya están diciendo que viene la segunda ola en Tokio, oí las noticias. Así que prepárate, Iglesia Cristiana Casa Berea y hermanos en Cristo. Este juego, ellos han dicho que son 2 años, entonces entiéndelo. Y cuando digo juego, porque tú sabes que hay una manipulación mundana, descansa en el Señor, entra ligero, rápidamente, corriendo a su yugo, a la obediencia de su palabra, para que las próximas circunstancias que este mundo, sistema anticristiano nos presente no vuelvan a ahogar nuestra paz, no nos quiten, no nos desarraiguen lo que creemos y no caigamos en religiosidad nuevamente, mi amada iglesia y hermanos. Sé sabio en los tiempos. Yo no sé qué ha sucedido este tiempo en tu cuarentena, sé lo que ha pasado en mí y sé lo que está pasando, porque donde yo vivo el día de hoy, nuestros líderes de esta ciudad otra vez encuarentenaron todo el sector de ese barrio, varios barrios del sector donde yo vivo, y otra vez están en cuarentena como si el coronavirus ayer hubiera sido detectado y no vemos ni siquiera salir a las calles. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Tú no sabes este sistema anticristiano qué buenas cosas y qué malas cosas nos vaya a traer, pero si tú hoy empiezas a ser moldeado por Dios, te dejas moldear por Dios, le permites y te metes con Él a moldear juntamente con Dios, buscando la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre para tu vida, cualquier circunstancia de este mundo que nos plantee no va a robarte la paz, porque has tomado la carga de Dios, que es ligera, el yugo, su palabra, su verdad, sus mandamientos, la esperanza bendita del regreso de Cristo Jesús, la esperanza bendita de que si mueres, aunque Él no haya llegado, te encontrarás con Él en el cielo y Él te dirá, entra en el reposo de tu Señor, ahora sí, para siempre. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estás cargando hoy en tus hombros? ¿Cuál es tu carga? ¿No tienes dinero suficiente para todos los pagos?
bienvenido al club. 90 días de producir finanzas, mi hermano. 90 días de no trabajar o trabajar a medio ritmo, no con la misma productividad. ¿Cuál es tu yugo hoy? ¿Estás enfermo? ¿Hace cuánto estás enfermo? Haz el tratamiento, ten cuidado de ti mismo, cambia tus rutinas de alimentación, no sé. Sé sabio, pero toma el yugo del Señor. Dices que eres cristiano, toma la palabra. Toma la palabra. Hazla viva en ti. Revitalízate con ella. Oblígate a obedecer la palabra. A lo que la palabra dice bueno, es bueno. Lo que la palabra llama malo, llámalo malo, pecado. Y quítate la ira de Dios sobre tu vida, mi hermano. Llamado seguro, salvación segura, pero evidéncialo en tu vida y en que camines con el yugo del Señor, una carga ligera, y te quites todo el peso de este mundo, toda la angustia de este mundo. Ojo, sin dejar de estar en el mundo, porque el Señor nos llamó para ser sal de esta tierra, hablar de su evangelio, anunciar las buenas nuevas a todos, regar la semilla, porque Él abona la tierra y Él llama, Él escoge y Él salva. Él cumplió toda la obra en la cruz del Calvario. Tu deber y el mío, anunciarlo, proclamarlo, enseñarlo, discipular a otros, aprender nosotros mismos, ser discipulados y obedecer su palabra, el yugo, para que toda carga que tengas hoy y quiera imponer el mundo, tu carne y Satanás en el futuro, sea quitado, porque tú has amado, te has apersonado del yugo de Dios, su palabra, su verdad, sus mandamientos, la honra al Padre. Oremos, iglesia. Te damos gracias, Dios de gloria, por tu misericordia, tu bondad, porque tú eres nuestro Dios eterno, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos seguir transmitiendo hoy desde nuestra auditorio aquí en el templo, Señor, en Bogotá, Colombia, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por esta cuarentena que aún están extendiendo los alcaldes de algunas ciudades como la nuestra, Padre Santo, que sea quitada ya, Dios de gloria, que permita que la gente vuelva y retorne a sus actividades y aún que nos permita congregarnos libremente en nuestros templos, Padre Celestial. Las transmisiones virtuales son bonitas, son hermosas, pero no es la iglesia de Cristo, porque la coinonía se está rompiendo. Y mucho más con estas leyes que está planteando este sistema anticristiano, de ni siquiera saludarnos con un abrazo de coinonía y de amor en Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre Celestial. Guarda en el hueco de tu mano a toda nuestra congregación y a todos los congregantes cristianos genuinos que han sido llamados y que están cargando el yugo de Cristo Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano, danos fortaleza para seguir caminando, Señor, de victoria a victoria, en triunfo, porque estamos cargando tu yugo y tú aligeras la rutina de la vida, Padre Celestial. Cumplimos tu mandato, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que tú nos has enseñado, Padre Celestial. La palabra del Evangelio. No diluimos la palabra, el mandamiento es fuerte, debemos cumplirlo. Es un yugo y un yugo pesa. Pero cuando lo recibimos y lo sopesamos en amor, se nos hace ligero, Celestial. Y tu palabra es vida, como lo vimos el día domingo. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos que nos permitas seguir en estos servicios de las 8 de la noche en el tiempo que sea necesario para darte gloria y honra y alabanza y adoración a través de la enseñanza de la palabra, el estudio de la palabra y de la aplicación de la palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios de gloria, en Cristo Jesús. Amén. Y a mis hermanos en Cristo, mañana, si el Señor lo permite, 8 de la noche nuevamente en esta transmisión. Y continuamos. ¿Qué hacer ahora en pospandemia? Ser moldeados por Dios y desarraigarnos del molde del mundo. Iglesia Cristiana Casa de les habla su pastor Glenn Rodríguez. El Señor los bendiga.